Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que trae Laminaire para ustedes sobre productos de la construcción y sus aplicaciones. Mi nombre es Pedro Maldonado, soy ingeniero de aplicaciones en Laminaire y en la tarde de hoy seré el moderador de la reunión. A continuación les voy a compartir algunas instrucciones útiles para la interacción durante el webinar. Es muy importante que tengan presente que pueden utilizar el chat para comunicarse con nosotros en cualquier momento. Si desean también hacer una pregunta usando el micrófono, nos hacen la solicitud y les podemos habilitar el micrófono para comunicarse con nosotros. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la charla y también al finalizar la reunión tendremos una breve encuesta que les agradecemos mucho que respondan para mejorar toda la experiencia que les ofrecemos a ustedes. Para poder ver la grabación de este webinar, que en este momento está siendo grabado, por favor, búsquennos y síganos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, donde vamos a postear este video, pero también pueden encontrarnos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Bueno, y sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Felipe Trejos. Él es nuestro director de operaciones y el experto de esta tarde. Bienvenido. Hola Pedro, buenas tardes a todos, espero estén muy bien y ojalá puedan disfrutar de esta pequeña charla que tenemos para todos ustedes. Voy a apagar la cámara, Pedro, y me informas, porfa, cuando se vea la presentación. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Listo, ya podemos ver la presentación. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Trejos, director de ingeniería de la empresa Laminaire. Laminaire es una compañía que tiene 35 años en el mercado. Viene primero que todo desde la parte de fabricando todo lo que son rejillas para el suministro y retorno en el HVAC, y de ahí hemos venido incursionando en otra serie de productos que están encaminados a todo lo que tiene que ver con la ventilación, sea mecánica o natural, de forma pasiva. ¿Con qué tipo de elementos? Con las rejillas para fachadas y otros elementos en los cuales pues también hemos venido incursionando, como son algunos paneles screen o paneles arquitectónicos. El día de hoy vamos a ver rejillas Luer, algunos conceptos y generalidades de estas. Vamos a ver cómo podemos, cuáles son las rejillas y Luers que podemos encontrar, algunos casos de éxito, cómo están en este momento nuestro contenido de familias Revit, y vamos a ver luego, en un segundo tema, todo lo que tiene que ver con fachadas metálicas, algunos conceptos y generalidades de las fachadas metálicas, sus usos, las consideraciones que se deben tener para diseño, y una gama de diseños que tenemos ya en este momento propuestos para nuestros clientes. Entonces, por favor, tener en cuenta las consideraciones para la presentación que nos indicó Pedro y podemos comenzar. Bueno, las rejillas Luer. Resulta que la ventilación o la renovación de aire consiste en reemplazar gradualmente el aire viciado o contaminado en un lugar por aire nuevo o fresco. Ahí se viene entonces una pregunta de el por qué ventilar. Ventilar tiene unas ventajas, y es porque nos va a eliminar la humedad, nos va a eliminar la acumulación de sustancias nocivas y va a mantener también los niveles de salubridad adecuados que se deben tener en las diferentes zonas donde se debe hacer este tipo o se debe hacer la ventilación. La ventilación como tal
se puede dar por tres tipos. Una puede ser por viento, la otra puede ser por movimientos térmicos y la otra puede ser por sistemas mecánicos. De ahí viene entonces que tenemos la ventilación natural. Dentro de la ventilación natural, utilizada por los diseñadores bioclimáticos, arquitectos, y ahora hoy en día, con los cambios en tecnología y lo que tiene que ver con las eficiencias energéticas, se han venido mezclando, interlazando todo lo que tiene que ver la ventilación mecánica con también la ventilación natural. Y esto con un fin, y es el de poder también promover ese ese ahorro energético que se necesitan en las edificaciones hoy en día. La ventilación natural utiliza la presión de viento sobre las fachadas y los movimientos de aire por diferencias de temperatura. Esta no consume electricidad. Los caudales como tal de aire no son o no están garantizados y no se dispone tampoco de mecanismos de ahorro energético directos para poder medir lo que se tiene como ahorro energético por la ventilación natural. Estos van indirectos en el momento en que se calculan los sistemas en los cuales no va a ir ventilación mecánica o ventilación por HVAC. Y está el otro concepto, que es el de la ventilación mecánica. Y para la ventilación mecánica tenemos entonces que esta utiliza ventiladores para realizar la admisión de aire. Con esta admisión pues pasa a un medio por el cual se debe distribuir, que son los conductos, y la extracción también se puede producir o de forma natural o también de forma mecánica. Las ventajas es que con este tipo de ventilación se puede controlar la admisión de aire y también se puede filtrar el aire que llega desde el exterior. Para efectuar una ventilación adecuada, debemos tener en cuenta tres puntos claves. El primer punto es la disipación, es qué es lo que vamos a hacer con la ventilación, es determinar esa aplicación, si vamos a disipar calor, si vamos a diluir sustancias tóxicas en el ambiente, si vamos a renovar el sistema de aire para un mejor confort, si vamos a transportar elementos o si vamos a hacer el secado de piezas. De allí venimos a un segundo ítem en el cual vamos a condicionar de acuerdo a esa cantidad de aire que se debe mover, cuál es esa necesidad de acuerdo a normas que ya estén establecidas para poder identificar cuáles son los cambios de aire que se deben tener por volumen para encontrar esos niveles o ese flujo de aire que se necesita para poder tener esa ventilación ideal. Luego llegamos a una tercera, que es determinar como tal esas necesidades de ventilación, y allí lo que vamos a encontrar son los posibles requerimientos, ya sea de ventilación, de accesorios complementarios, de conductos, de salidas, de entradas exteriores e interiores. Esto es hablando en general como parte de la ventilación. Viene un tema entonces que es el de las rejillas. Y aquí hablamos entonces de qué es una rejilla Luer. Una rejilla Luer es un elemento pasivo y es un conjunto de elementos fijos o ajustables de celosías desarrolladas ya sea en acero o en aluminio, que generalmente son paralelas e equidistantes. Paralelas es que la distancia que hay entre cada una de las lamas, ya sea horizontales o verticales, tiene una distancia X definida por el fabricante y esa distancia se hace y tiene un propósito como tal dentro de la rejilla. Estas pueden estar, como les dije, ubicadas horizontal o verticalmente, restringen o permiten el flujo de aire, agua y en ocasiones también de sonidos, porque podemos encontrar rejillas Luer acústicas. Estas mismas pues se convierten en un componente arquitectónico que funciona como persiana exterior o también de cortasoles.
Resulta que la amplia variedad de diseños y disposiciones los vuelven también un elemento ideal para las exigencias de las construcciones en temas de movimiento de aire, extracción, ventilación, todo el tema de fachadas ventiladas en edificios con patios, terrazas, galerías, estacionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la funcionalidad de los louver también es que permiten acomodarse a las aberturas o los revestimientos exteriores, permitiendo evitar como tal sol directo, impedir la iluminación o alguna parte de la iluminación. Además que hay una muy buena ventilación sin penetración de agua e incluso solo como un elemento arquitectónico que haga realzar también la estética del edificio. Es muy importante tener en cuenta al momento de seleccionar una rejilla y es cuáles van a ser esas caídas de presión, que es algo importante para el cálculo de los caudales, y que se haga como tal un proceso de selección muy bueno, porque también se debe tener en cuenta como tal accesorios como si se necesita restringir el paso de lluvias, si necesitamos que no pasen aves o insectos, polvo, y esto hace como tal que la rejilla vaya teniendo una complejidad en el momento de poder seleccionarla y adquirirla. Tenemos entonces varias rejillas que hacen parte de nuestro portafolio. Y aquí en el segundo punto, que es cuáles podemos encontrar, entonces tenemos unas primeras rejillas de la referencia LRA, LP. Nosotros las tenemos en dos productos diferentes. Como tal, tienen el mismo perfil con este corte transversal, pero su cambio está en este momento en el paso que le damos al perfil y cada uno tiene una aplicación diferente. Esta rejilla se puede comportar como una mini louver cuando está con un traslape de 8 milímetros y es una rejilla, perdón, la tipo A, y la tipo B, que es esta que estoy mostrando acá, es una rejilla más de ventilación que de louver, y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de su clasificación respecto a la ANCA 500. La rejilla como tal tiene un peso por metro cuadrado de 5 kilogramos por metro cuadrado para la tipo A, para la tipo B 4 kilogramos por metro cuadrado. Tienen un área libre del 48% la tipo A y del 56% la tipo B. La velocidad máxima de admisión de agua, es decir, empiezan a pasar partículas muy pequeñas de agua. Esas partículas empiezan a pasar a los 21.6 kilómetros por hora de velocidad de aire en la tipo A y en la tipo B a los 18.7 kilómetros por hora de velocidad de aire. De allí viene una clasificación ANCA. La clasificación ANCA lo que nos dice es que de acuerdo a una prueba que se le hace al producto como tal, esta nos dice en qué clasificación puede estar la rejilla partiendo desde una clase A hasta una clase D de dedo. La clasificación A nos dice que es una rejilla en la cual el agua no pasa entre un 99 y un 100%. La clasificación B quiere decir que el agua a estas velocidades de aire, 46 y 80.46 kilómetros por hora, no pasa por la rejilla entre un 95 y un 99%. Quiere decir que esta es una rejilla con una muy buena clasificación ANCA. La otra es una rejilla que el agua pasa entre un 85 y un 95%. Entonces aquí vemos que pasa más agua por unidad de aire entre un lado y otro. Esta es una rejilla que como tal se utiliza más para ventilación. Esta es una rejilla que se puede utilizar también para ventilación, tiene menos área efectiva, pero es completamente, o digamos que está en una muy buena clasificación AMCA cuando se pone en fachadas. Luego venimos a una rejilla del tipo LRFA 146. ¿Qué significan estas siglas?
L de lámina aire, R rejilla, FA fachada o facade en inglés, 146, que es el perfil con el que nosotros estamos fabricando esa rejilla, y A lo que nos indica es el paso. El paso A es un paso para el Uber y el paso B es un paso para una rejilla de ventilación. Como peso tenemos un peso de 8.7 kilogramos por metro cuadrado para la primera, de 6.5 kilogramos por metro cuadrado para la segunda, un área libre del 42 y el 48%, y una clasificación AMCA que está en clase C para la A y en clase D de dedo para la B. Estas son unas rejillas que se pueden utilizar en fachadas ventiladas tanto de uso comercial, doméstico e industrial. También pueden ser usadas en todo lo que tiene que ver con lucarnas o salidas de aire caliente. Más adelante vamos a ver ya las rejillas en fotos reales, ya cuando estén instaladas. Luego pasamos a una rejilla un poco más grande. Entonces venimos de una rejilla pequeña con unas bondades, después pasamos a una rejilla mediana, ahora venimos a una rejilla más grande que es de tipo ya más industrial, en la cual pues podemos encontrar la LOL4. La LOL4 es una rejilla tipo Luber, su peso es muchísimo mayor, es de 10 kilogramos por metro cuadrado, tiene un área libre del 54%. La velocidad de admisión de agua está en los 21.6 kilómetros por hora y se clasifica, o su clasificación ANCA, para 46.6 kilómetros por hora es tipo B y para 80.6 kilómetros por hora es tipo C. Esta es una rejilla para uso industrial, se puede utilizar en naves industriales y comerciales, naves comerciales cuando estamos, por ejemplo, o necesitamos ventilación para cuartos de máquinas, en donde tengamos ventiladores, compresores, otro tipo de cuartos técnicos como tal, y necesitamos ventilar ese tipo de áreas. Esta es una rejilla que funciona muy bien para aire con ventilación natural y también para suministro de aire forzado en extracción y en suministro. Luego pasamos a otro tipo de rejilla. Esta es una rejilla tipo Airblade, su nombre es LRFA 145. El peso de esta rejilla lo vemos aquí más abajo en resumen, porque dependiendo de los ángulos y los pasos que nosotros le pongamos a este tipo de rejilla, pues vamos a tener diferentes pesos. Esos pesos están entre 23, 13 y 10 kilogramos por metro cuadrado. Estas rejillas, ¿cuál es su ventaja? Su ventaja es que con esta rejilla, miren que nosotros de las rejillas anteriores teníamos unas áreas efectivas hasta el 54% máximo. Aquí podemos estar hablando de áreas efectivas que están entre el 70, 78, 64%. ¿Y esto a qué lleva? Esto lleva a que por menor cantidad de área se pueda tener una rejilla que esté entregando el mismo volumen de aire que con una rejilla normal. Entonces la rejilla como tal, digamos que en proporciones de peso y de precio es un poco más costosa, pero con una rejilla, digamos que de las anteriores, necesitamos un área determinada y con esta rejilla vamos a necesitar menos área para entrar la misma cantidad de aire. Su clasificación AMCA está en clase B hasta 46.6 kilómetros por hora y en clase C para los 80.46 kilómetros por hora. Tenemos unas rejillas de piso. Estas son unas rejillas que se pueden utilizar para el suministro de aire por piso, sea natural o sea forzado, es decir, para AC y para ventilación natural. Esta rejilla tiene un peso de 14 kilogramos por metro cuadrado, tiene un área libre del 48%. Dentro de sus aplicaciones, como les dije, entonces está el suministro por piso
de aire natural o forzado en diseños bioclimáticos o diseños de aire acondicionado para suministro de aire por microclimas. Aquí tenemos algunos casos de éxito de este tipo de rejillas que se les ha mostrado anteriormente. Entonces tenemos este edificio que se llama Edificio Central Point en la ciudad de Bogotá. Las rejillas que están aquí al lado son unas rejillas del tipo LRA, LP. Esto es un sistema que se llama de termosifón para todo lo que es ventilación por bioclimática. Y en estos termosifones, digamos que el aire ya está viciado, pues entra a unos termosifones, los cuales hacen que al momento de que todo ese aire ya viciado y con una temperatura superior salga por unas chimeneas a la parte superior. Y adentro de la edificación, pues hay unas rejillas de suministro que lo que hacen es entregar todo el aire frío para poder tener la temperatura de confort. Tenemos acá en estas chimeneas también salidas de aire caliente en la Universidad Católica del Pacífico en Perú. Tenemos rejillas para naves industriales del tipo LOL4, que estábamos hablando de que son rejillas para todo lo que son cuartos técnicos o cuartos de máquinas, rejillas bioclimáticas para control de suministro de aire en todo lo que son zonas de acceso de personal, en donde se quita como tal todo lo que es la ventilación por HVAC, por AC o por aire acondicionado para poner ventilación natural, y con este tipo de rejillas se puede hacer el control del suministro de aire dependiendo de las temperaturas internas que se tengan. Esta es una bodega que se llama Contecar, que son las bodegas de Decathlon en la ciudad de Cartagena. Se utilizaron rejillas del tipo LRFA 146 para el suministro de aire sobre las fachadas. Aquí la vemos también con los accesorios puestos, que son los accesorios para el control de no entrada de objetos sólidos o animales, correcto. Aquí vemos las rejillas del tipo Airblade puestas en fachada para ventilación natural en todas estas bodegas, y aquí en la parte de arriba salidas de lucarnas, las rejillas del tipo LRFA 146. Estas son unas rejillas que tienen una longitud más o menos de 120 metros de longitud, y en las fachadas también se pueden encontrar de este mismo tipo de rejillas, las cuales se pueden utilizar para todo lo que es suministro de aire. Para las rejillas tipo piso, tenemos este tipo de rejillas, como les había mostrado anteriormente, que son las rejillas tipo LVG. Aquí digamos que las vemos en unas proporciones más grandes que cuando se utilizan en aire acondicionado, y es que en aire o en ventilación natural se utilizan rejillas más grandes, primero por los caudales que se van a manejar, y segundo porque el aire no tiene ningún tipo de, de elemento mecánico que lo esté moviendo, sino que él se mueve como tal por su misma presión o con la que se recoge desde el ambiente. Este también, centro comercial en Paseo Villa del Río, en la ciudad de Bogotá, en la cual tenemos rejillas salidas de aire en esta marquesina, salidas de aire caliente también en estas chimeneas, y y suministro de aire natural por las fachadas de la edificación, sea por esta fachada o sea por estos elementos que están aquí puestos, que son también rejillas tipo LRA, LPA, puestas acá para el suministro de aire en los diferentes locales comerciales. Dentro de nuestras bibliotecas Revit, vamos a ver, vamos a quitar esto. Dentro de nuestras bibliotecas Revit, ya se pueden encontrar pues diferentes elementos para el suministro, perdón, diferentes elementos o diferentes familias, llámense como tal productos y llámense como tal sistemas.
Un producto es simplemente un elemento que tiene unas características de ancho y alto, limitaciones en ancho y en altura, dependiendo a cómo son las modulaciones que nosotros podemos hacer de esos elementos, y se convierten en sistemas cuando este tipo de productos yo los tengo que poner en vanos unas, o en unas dimensiones que se salen como tal de la formación normal que se tiene del elemento. Entonces, cuando se habla de un producto, pues ese tiene unas características. Dentro de las familias estamos entregando cuál es su área efectiva, eh, si se necesita con marco o sin marco, si el paso entre aletas es del tipo A o del tipo B, cuál es su dimensión máxima como un solo producto, y ahí empezamos a armar dentro de las familias los sistemas, que los sistemas es por decir algo cuando se habla, no, es que yo quiero hacer un vano que tiene 27 metros de longitud por 5 metros de altura. Entonces, por ejemplo, ese que hay ahí nos muestra un ancho de 8 metros, y, y ahí ya todo el conjunto se convierte en un sistema, y ese sistema lo que hace es modular las rejillas para poder obtener esa eh, medida que se quiere por parte del diseñador o la arquitectura del proyecto. Dentro de esos productos que tenemos en este momento ya han venido o ya están desarrollados los productos tales como las rejillas LRA LP, las rejillas LRFA 146 y las rejillas del tipo Airblade o rejillas LRFA 145. Y de ahí pues seguiremos también con otro tipo de productos de los que ya les he mostrado, pero esto hace parte pues de los desarrollos en la parte de diseño que se tienen por parte de nosotros. Bueno, entramos aquí a otra parte, que es nuestra segunda parte, que tiene que ver con las fachadas metálicas. Dentro de la parte de conceptos y generalidades, tenemos que las fachadas metálicas y la incesante evolución técnica y estética de las pieles del edificio han sido promovidas, pues, por un lado, por la búsqueda de la singularidad, o sea, volver todo un poco más minimalista a veces, y por otro lado, pues por la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de índole funcional, ¿cierto? Y es así, pues, cuando las fachadas metálicas se convierten en un elemento fundamental del diseño que trasciende, pues, para lograr prototipos y propuestas de nuevas técnicas constructivas que permiten adecuar las edificaciones contemporáneas y las exigencias de vida actuales y los principios de flexibilidad. Esto muy encaminado en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Entonces, las fachadas ligeras, digamos que superando ese ámbito de singularidad, vienen para constituirse en un elemento para el cerramiento de edificios residenciales, para reducir también los espesores, admiten también modificaciones en el tiempo. Quiere decir que si yo en algún momento no estoy acorde o no estoy a gusto con esta fachada, pues puedo hacer el cambio de la misma sin ningún tipo de problema. Entonces eso las vuelve también modulares y con la facilidad de poder hacer esos cambios. Y la fachada metálica como tal se convierte en la primera imagen del edificio y también en su principal tarjeta de presentación. Quizá por ello es el componente que más ha interesado e interesa a arquitectos, fabricantes, usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es uno de los elementos de la edificación con el que estéticamente, en términos cualitativos y técnicos, más se ha innovado. Como elemento constructivo en contacto directo con el exterior, digamos que la fachada debe garantizar la capacidad suficiente para actuar con una barrera, como una barrera de protección de los espacios habitados. Eh, de ahí que tenga también esas consideraciones estéticas y exija también un óptimo comportamiento como la piel del edificio
de acuerdo a las cada vez más exigentes normativas que se tienen para la construcción. Las presentaciones, digamos que debe aportar la fachada metálica, se pueden localizar en diferentes zonas, tanto como del cerramiento, como de su estratificación de aire, de su control como barrera de luz. Estas deben ser resistentes a la luz como tal, deben ser reflectantes, deben tener, o en algunas ocasiones deben ser estancas al agua y al viento, y deben ser también, en ocasiones, dependiendo del tipo de fachadas, absorbentes al ruido. Las razones fundamentales para la creciente utilización de las fachadas metálicas, digamos que vienen dadas por, uno, debe ser liviano. Esto quiere decir que no permitan sobrecargar la estructura portante del edificio y colaborando así a reducir el peso propio del mismo. Como son en ocasiones elementos que son autoportantes, este tipo de elementos no hacen parte de la estructura del edificio, pero deben ayudar como tal a que el edificio como tal no se cargue por este tipo de elementos, no se cargue en cierta medida porque ellos tienen ya unos pesos determinados dependiendo del tipo de lámina que se esté trabajando. Viene otro concepto que es el de la envolvente global, y es que este tipo de elementos da la posibilidad de el curvado de piezas metálicas y la incorporación de elementos de cubierta y paños vidriados, lo cual les permite lograr imágenes singulares. Es decir, aquí lo que limita al, a la funcionalidad de este tipo de elementos es, entre comillas, la mente, porque se pueden sacar muchos tipos de diseños. De ahí también vienen otras características técnicas que se deben cumplir, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y la fachada metálica es un concepto que ya viene industrializado y esto permite como tal innovar en lo que tiene que ver con el diseño, en lo que tiene que ver con las modulaciones y con los cambios que se puedan hacer a futuro sobre el elemento. Viene otro tema que es la rapidez y simplicidad en el montaje. Este tipo de fachadas permiten dar modulación, son elementos que ya están prefabricados, son elementos que, como ya lo había dicho al principio, ya están industrializados y como tal le dan unas buenas características en todo lo que tiene que ver con la tolerancia de los componentes al momento de ser instalados, porque ya todos vienen al momento de ser un producto que está industrializado, pues ya todas vienen con unas medidas en las cuales los errores se minimizan, errores y riesgos. Y otras ventajas es que influyen en la creciente utilización de las fachadas metálicas, pues son la ejecución en seco, porque constituye una solución duradera de fácil reemplazabilidad, de reducido mantenimiento, que produce un escaso impacto ambiental, que está compuesta por materiales que pueden ser reciclables y de fácil desmontaje, que no producen escoria ni productos tóxicos, ni en su fabricación ni en su instalación. Y esto es muy importante porque en el momento de la fabricación de este tipo de elementos, y lo hablo desde el caso interno de la Minaire, los procesos que se utilizan para este tipo de panel son demasiado limpios. Entonces, tanto en lo que tiene que ver con el corte, en lo que tiene que ver con el doblado, en lo que tiene que ver con los procesos de pintura, nosotros como empresa tenemos en este momento nuestra responsabilidad medioambiental, en la cual en ninguno de estos procesos hacemos vertimiento de aguas contaminadas o, eh, o hacemos entrega al aire como tal de elementos como los VOC. Bueno, vienen entonces cuáles son los materiales con los cuales se pueden trabajar este tipo de productos. Este tipo de productos se pueden trabajar, los materiales más utilizados son el aluminio, el acero galvanizado y el acero inoxidable. El aluminio como tal es un material noble. Es un material noble, digamos, porque es fácil de trabajar, es fácil de doblar, es
como tal un elemento que es dúctil, pero es muchísimo más frágil que el acero galvanizado, pero esa ductilidad que tiene, pues le permite también ser utilizado en este tipo de, de proyectos. Es un material también liviano y cuando se trabaja en zonas con alta salinidad, pues es un material que responde muy bien. De ahí viene el acero galvanizado, el cual viene y se puede utilizar en diferentes tipos de espesores, dependiendo de las características en las cuales se vayan a utilizar estos elementos. El acero galvanizado tiene una capa protectora. Esa capa protectora, que es una capa de zinc que protege al elemento, le da también esa facilidad de ser utilizado en zonas, digamos que con una agresividad media y es más fácilmente atacado que el aluminio. Y el acero inoxidable, que es, digamos que el material por excelencia, este es un tipo de acero que por sus niveles de cromo hace que en el momento en que el material esté instalado y en su aplicación, pues vaya a tener unas duraciones demasiado buenas. Como tal, el inoxidable no tiene la necesidad de hacerle revestimiento. El aluminio y el acero galvanizado sí tienen la necesidad de hacerle revestimiento. Y el revestimiento viene dado por las pinturas electrostáticas. Dentro de toda la gama de pinturas electrostáticas, digamos que hay 3, 4 productos o clasificaciones de las pinturas en los cuales podemos encontrar pinturas tipo epóxicas, que son solamente para interiores, pinturas tipo híbridas, que se pueden utilizar en el interior y en el exterior, pinturas tipo poliéster, que son las que se utilizan para el exterior porque tienen una mejor resistencia a los rayos ultravioleta y pueden conservar más los colores en el tiempo que las otras dos. Y de ahí vienen ciertos tipos de aplicaciones en nanotecnología que le dan unas características muy buenas a los productos en lo que tiene que ver con la pintura y el acabado. Los colores, esos colores vienen de acuerdo a los RAL de los proveedores y no todos los proveedores tienen una gama de RAL desarrollada. Entonces, lo que hacemos es que verificamos cuáles son esos colores que están desarrollados que se puedan acercar a esas necesidades del cliente. Hablamos de un tema muy importante y es el tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? El tamizaje es de una lámina cuánto le debo yo retirar de material. Esa, re, ese, esa eliminación de material en una lámina hace que esto yo lo convierta en un área efectiva por la que va a pasar aire, un área efectiva por la que va a pasar luz, en un área efectiva que como tal se convierte en un elemento que hace parte de la selección del producto. Entonces, un tamizaje 40 es que le estoy quitando el 40% de área a una lámina, un tamizaje 50 el 50% y un tamizaje 60 el 60% de área. Y eso lo puedo traducir también a luz o a ventilación. Los usos pueden estar en fachadas, como dice acá, en cubiertas y en separadores y todo lo que tiene que ver con el decorativo in-house. ¿Cuáles son las consideraciones para el diseño que se deben tener en cuenta? Primero, tenemos entonces el cálculo estructural. De allí, características tales como ubicación, la forma del edificio, el clima, la presión o la succión de viento, el peso propio del sistema de las fachadas, las uniones entre paneles y las juntas de dilatación. El diseño y definición del sistema. Aquí hablamos de todo lo que es la modulación cuando se está haciendo el sistema como tal. Ahorita vamos a mirar cuáles son los diseños que nosotros tenemos preestablecidos, sus medidas máximas como módulo y a partir de ahí cómo se empiezan a modular. La elección del sistema de fijación, que este puede ser por pernos de expansión o por anclajes químicos. La resistencia,
y allí tiene que ver cómo soportar el peso de los paneles y también las cargas de viento, y también viene un tema también de sismo resistencia, el cual pues convierte en que nosotros tenemos que poder definir cuál es ese material y espesor de material idóneo para poder tener esa resistencia adecuada. La movilidad, y es que los anclajes permitan, cuanto sea necesario, pues desplazamientos de la estructura secundaria, ya sea si están puestos en dilataciones, y que también permitan la dilatación térmica de los elementos. La ajustabilidad, estos deben ser ajustables en los tres sentidos. Facilidad de montaje, aquí es permitir una muy buena instalación y una rápida instalación. La facilidad de reposición, eh, donde tenemos que simplificar como tal el desmontaje de cualquier panel, poder poner otro y hacer el cambio sin muchas complicaciones. La resistencia a la corrosión, ya que hay algunos anclajes que se pueden hacer con X material, llámese acero o acero galvanizado o acero inoxidable, y como tal las limitaciones medioambientales pues también hacen que en esta parte de la resistencia a la corrosión se deba ser muy cuidadoso con ese tipo de elementos que vamos a poner en el momento de instalar este tipo de paneles. El pretratamiento y tratamiento de la superficie, lo hablábamos ahora, que es el tema de las pinturas, pero como tal, algo importante para el tema de las pinturas es cuál es el pretratamiento que se está haciendo a la superficie antes de pintar. Y muchas veces eh, eso no se tiene en cuenta, pero es un tema muy importante porque de ese pretratamiento y el tratamiento que se haga a la superficie depende la vida útil del producto. Nosotros internamente tenemos un proceso de pretratamiento de superficie que se llama el plaforizado. El plaforizado nosotros lo utilizamos por inmersión. Este es un químico orgánico, el cual sumergimos la pieza. Ese le da una capa de sulfato, una capa de revestimiento al producto, y nos da las uniones químicas para que la pintura pueda adherirse de una muy buena forma a la superficie a la cual nosotros le vamos a hacer el tratamiento, que es la pintura. Con esto garantizamos, ya certificados, más de 800 horas en productos pintados con láminas de hierro. En aluminio, en acero inoxidable, pues no hay necesidad porque son elementos como tal muy nobles. Tenemos entonces, como ahora se les había informado, que nosotros tenemos unos diseños ya predestinados. Aquí estoy mostrando solo 3, pero digamos que por tamizajes hay 10 diseños, incluso pues pueden haber más. Eso, como les dije, viene de acuerdo a, a, a los diseños que uno pues, se pueda encontrar, porque diseños hay infinidad, y cada arquitecto, cada cliente, pues o querrá uno de estos o querrá uno diferente, pero digamos que partamos de estos. Entonces viene el tamizaje 40, como les decía, es un tamizaje en el cual estamos eliminando el 40% de área de una lámina. Las dimensiones máximas de la lámina que se trabajan son de 1,10 y 2,155 metros. Aquí las medidas están en milímetros: 1100 milímetros, 2155 milímetros. Si se requieren áreas más grandes, entonces se necesitarán cierta cantidad de estos productos para poder formar esas áreas más grandes, o modulaciones que pueden hacer que esta variación sea más grande o más, perdón, que esta modulación sea más pequeña dependiendo de esas medidas que se necesiten. Tenemos diseños en tamizaje 50, como estos. Como les dije, son más o menos unos 10 diseños que tenemos por tamizaje, y diseños en tamizaje 60, que también son otros 10 diseños en tamizaje 60. El tipo de cotización que se hace con esto es de acuerdo a los metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, esta lámina tiene más o menos unos 2,3 metros cuadrados, y las cotizaciones que se hacen por parte de nuestra área comercial, todas se hacen por metro cuadrado.
Las modulaciones vienen de acuerdo a unos planos de alzado que se hace por parte de nuestro departamento de ingeniería para ser aprobados como tal por el cliente. Hasta aquí, muchas gracias a todos. Se abre, Pedro, por favor, la sesión de preguntas. Bueno, yo creo que Pedro está. Hola, Pipe. Sí, ¿Qué, Pedro? por aquí estoy revisando nuestras preguntas. De nuevo, los invitamos a todos nuestros asistentes a que comiencen a enviarnos nuestras preguntas y mientras tanto, los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y específicamente en YouTube, donde vamos a publicar la grabación de este webinar. Vamos a comenzar con la primera pregunta y es la siguiente. El tamaño de 1.1 metros por 2.15 de las láminas es el área útil. Es decir, la lámina lleva dobleces para la instalación o cómo funciona. Sí, la lámina lleva unos dobleces para la instalación, porque este producto se debe colocar sobre unos montantes, los cuales organizan pues el tipo de o la modulación que se tiene como tal dentro de la parte de diseño, y se hacen unos dobleces para poder que esto se pueda hacer y que como tal la tornillería quede, no quede a la vista, sino que quede en la parte de atrás, o sea, que no se pueda ver, que no sea perceptible. Y esa medida máxima sale a partir de las medidas estándar en las cuales se puede conseguir la lámina, ya sea la lámina en acero inoxidable o la lámina en acero galvanizado o la lámina en aluminio, que todas se consiguen por lo general, y la medida más usada es la de 4 por 8 pies. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué accesorios o perfiles se utilizan para la instalación? Listo para la instalación. Hay un catálogo que nosotros estamos desarrollando, que es un catálogo de ensamble en el cual se puede tener cuáles son los perfiles ideales. Ahí utilizamos perfiles ya sea en PTS o en aluminio, con unos herrajes que vienen fabricados o que se entregan por parte de nosotros para la instalación. Bien. Si tenemos una última pregunta, así que los invitamos a que nos envíen cualquier pregunta que tengan de pronto sobre los acabados, sobre las pinturas disponibles, u otro tipo de información que quieran conocer. Bueno, nos preguntan, ¿cómo es el cálculo de las perforaciones en las fachadas que vimos en las últimas diapositivas? ¿O es un tema estético de diseño nomás? En estas. Bueno, si son de estas, pues digamos que este es un tema estético, pero ojo, que hablamos de cuánta es esa área que yo le voy a quitar a una lámina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tamizaje 60, quiere decir que lo que va a pasar o de aire o de luz por esta lámina es el 60% sobre el área que está impactando sobre esta lámina como tal. El mismo concepto se maneja para el tamizaje 50 y el mismo concepto se maneja para el tamizaje 40. Entonces, eso incide como tal en la luz que se va a pasar al interior, ya sea de un cuarto, una oficina o de lo que sea, al aire que puede entrar como tal, que puede por movimientos térmicos entrar
de una doble fachada. Estoy hablando pues aquí en este momento sobre una aplicación determinada y esto incide como tal en eso. Se debe tener en cuenta también el tema del color, porque los colores convierten estos screen panels en cuerpos negros, en cuerpos grises o en cuerpos blancos que tienen una reflectividad y también dependiendo si son negros, grises o blancos, no hablo del color, sino de la traducción termodinámica de las pinturas en una transmisión de energía por la parte de radiación. Perfecto, pues esperamos que hayamos respondido completamente la pregunta. Por temas como de, pues, de confidencialidad no menciono pues a la persona, pero si no, adelante, por favor, complementar de pronto en otro comentario. Nos siguen haciendo preguntas. Siguiente pregunta. ¿Los paneles perforados tienen fijación oculta? Sí. Listo. ¿La pintura de los paneles es antes o después del perforado? Después. Se hace después porque en los procesos de mecanizados, de dobleces, de perforados, digamos que todo lo que tiene que ver con los diseños, se hace todo con última tecnología en lo que tiene que ver con corte láser. De ahí viene a unos procesos de doblez, que el doblez no solo es para ocultar las fijaciones, sino también para darle resistencia mecánica a la lámina. Entonces, ya después de que todo eso esté listo, va a los procesos de acabado. Entonces, en los acabados están los pretratamientos de superficie que se hacen con plaforizados y luego viene al tema de aplicación de pintura y curado de la pintura. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el empalme en las esquinas de los paneles perforados? Bueno, esto es un tema en el cual nos estamos metiendo, pues digamos que eso tiene un poquito más porque hay diferentes tipos de empalmes. Entonces, estos empalmes se vienen convirtiendo en sistemas de instalación que dependiendo del tipo de proyecto, pues se convierten en una necesidad como tal de la instalación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, voy a pasar hacia allá, diferentes tipos de empalmes que se pueden tener y esto puede variar de proyecto a proyecto. Entonces, aquí Eso esos ya ahí lo sistemas de podemos ver. El montajes, sistema de podemos montaje. ver montajes fundidos, el tema de traslapes, dependiendo del tipo de producto, cómo se ponen, cómo se instalan en las paredes. Ya vemos al sistema de anclajes, ya que ahorita nos hablan si queda escondido. Aquí podemos ver la apertura en perforación que las cabezas de los tornillos quedan escondidas dentro del soporte. Aquí tenemos perfilería en donde los paneles entran completamente flotados, digamos que de esta forma, y se pueden hacer cambios rápidos y las cabezas de los tornillos quedan completamente escondidas y así sucesivamente, pues dependiendo de ese tipo de proyecto, pues vendrán también los diferentes tipos de anclajes que se puedan dar, porque los anclajes se pueden dar dependiendo de si son fachas flotadas o si van en una, en una pared donde queramos tapar un hueco. Tal. Entonces, eso va cambiando como tal los diferentes tipos de instalación que se pueden tener sobre el producto.
Vale, creo que fue súper completa la respuesta. Tenemos unas 4 preguntas más. Em, nos preguntan sobre las fachadas metálicas con acabado en oxidado. ¿Cómo es ese proceso de darle ese acabado como oxidado y si eso tiene algún impacto en el medio ambiente? No, no tiene ningún impacto sobre el medio ambiente. Este es un tipo de acero que se llama acero corte. El acabado que se le hace al acero, que pues digamos que con ese, entre comillas, nombre corte, es un proceso químico que se le hace al producto. Entonces, como parte, digamos que de la disponibilidad del producto, uno puede encontrar acero corte y como tal trabajar sobre él, ¿cierto? O uno puede comprar un acero eh, laminado en frío y hacerle el proceso químico pues para darle ese acabado oxidado o corte. Entonces, como tal, eso es como lo que se puede hacer con ese tipo de producto. El proceso como tal es un proceso químico que utiliza elementos que no son amigables con químicos que no son amigables con el medio ambiente. Nosotros como tal no lo trabajamos. En este momento no tenemos, en este momento, digamos, las instalaciones para formar este tipo de sistema. Es un acero que se puede conseguir como tal en diferentes espesores, pero al momento no lo hemos trabajado. Trabajamos con pinturas que se asemejan a esos óxidos, que son pinturas electrostáticas que en su apariencia pueden, pueden llegar hasta allá. No exactamente, pero se han tenido buenos resultados. Listo, muy bien. Hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos por sus preguntas, son muy valiosas para nosotros. Felipe, también gracias. Gracias por la presentación, por responder a todas las preguntas de los asistentes. Y bueno, de nuevo los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que encuentren la grabación de este webinar, si de pronto quieren repasarlo luego. Por último, los invitamos a que diligencien la encuesta que va a aparecer al finalizar la sesión. Felipe, muchísimas gracias. Listo, Pedro, con mucho gusto. Espero haya sido esta presentación, haya cumplido con esas, digamos, con esas expectativas que traían. Es un tema que, digamos, que cada uno se convierte en un mundo. Espero haber respondido bien a sus preguntas y si tienen, pues, alguna duda, pues están nuestros asesores comerciales que pueden brindar esa información, también, pues, transmitirnosla a nosotros. Muchas gracias. Súper, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Listo, Pedro, gracias. Hasta luego.